espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Cuando el consejo, por supuesto, es oportuno y correcto, no funciona igual si esta persona que lo recibe no tiene ese anhelo y ese deseo de tener esa vida cristocéntrica. Por eso muchas veces los pastores pueden ser tomados como psicólogos o psiquiatras. Ay, sí, parecía un psicólogo el pastor hablándome. Claro, hay cosas que funcionan aparentemente así. Pero el punto, y a veces lo hemos dicho en varias oportunidades, a veces creo que el pueblo piensa que Dios es tu psicólogo. No, Dios nos manda a hacer cosas. Dios nos da una orden y nosotros debemos de obedecerla. Y por supuesto, si hay luz y entendimiento y uno dispone su corazón, ahí las cosas empiezan a funcionar de manera diferente. Por eso estamos llenos en estos días de situaciones difíciles por causa de lo que es conocido en esta nueva situación hoy llamada COVID. Mañana podemos creer o pensar que puede desatarse diferentes eventos como los que la palabra de Dios no lo niega
y nos dicen que los últimos tiempos cada día van a ser más difíciles. O sea, es como decir, no podemos dar un mensaje alentador de que las cosas van a cambiar para bien en la tierra. Uno dice, no, la Biblia dice que las cosas se ponen peor. Pero pastores, ¿qué ánimo me queda entonces? No, el ánimo que nos queda es vivir bien en medio de una atmósfera muy difícil, pero que vos hagas, como yo digo siempre y me escuchan, un microclima, o sea, viví bien, viví a Dios. Y esa es tu paz. Ahora, no quiere decir que las traumas y las situaciones a vos y a mí no nos toquen. Si hay sequía en toda Argentina, vamos a sufrir las consecuencias. Si hay un mal gobierno, vamos a sufrir las consecuencias. Si hay un padre que hace lo incorrecto en su hogar, la familia va a vivir sus consecuencias. Entonces, acá empezamos a entender y meternos en el texto que vamos a leer dentro de un momento, en San Juan 21, que suceden cosas que nos tocan de cerca a nosotros y que, por supuesto, si las entendés, y después vamos a hacer un paralelo de la vida de los discípulos y los cristianos de este tiempo, nos vamos a dar cuenta que necesitamos más que nunca y mucho de Dios. Mucho de Dios. Ahora, mucho de Dios, a veces algunos lo interpretan como venir más a la iglesia o tener más reuniones. No, yo hablo de esa relación por decisiones personales en tu lugar íntimo, en tu diario vivir. ¿Qué quiero decir? En tu lunes, en tu martes, en tu miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, algo de Dios tenés que haber comido. La Biblia, del Génesis al Apocalipsis, te va a hablar siempre de comer. De comer. Y Jesús que nos habló siempre, coman mi carne, coman y beban de mí, beban mi sangre. Vos decís, uy, Señor, pero este es el punto. Siempre Él habla de comer. El Génesis, el árbol de la vida. El que come del árbol de la vida tiene salud. El que come de Jesús tiene salud. ¿Y qué es comer? Comer su palabra y estar en su presencia para que mi alma sea transformada. Entonces, si tu carácter o mi carácter todavía tiene muchas cositas que arreglar, mírense hacia el costado y díganse, es para vos. Acordate el miércoles. Y después decís, vamos a orar. Hipócrita. Y después algunos cristianos dicen, no sé, me agarró la carne, pastor, mi vieja vida, Dios la tuve que utilizar. ¿Cómo la tuviste que utilizar? Y sí, me dijeron a apurar un poquito y tuve que sacar chapa. Las mujeres en la casa, ¿viste que dice? No me saqué lo peor de mí, me vas a encontrar. El diablo que está quizás adentro dice, sí, quiero salir a cena. Ese es nuestro problema. Después hablamos de nuestro Diosito. No, porque Dios te bendiga. El marido la está escuchando que la esposa habla con alguien, dice, Dios, tenés paz. Y el marido dice, ¿por qué no tenés paz vos? Y la esposa ve que el marido viene y dice, ay, sí, pero y después habla con alguien de afuera y le dice, no, vamos a la reunión, ¿eh? Y él hace mucho que no viene. Tenés que venir a la iglesia. Después me llama a mí y dice, pastor, ¿cuándo es la reunión? Que no saben ni vos cuándo es la reunión. Y ahí empezamos a darnos cuenta que tenemos un montón de Christian Héctor. Veo como dice Anteguebel. Sí. Tenemos toda esa gente que te habla de Dios bien porque tienen talento, pero no viven a Dios. Ese es un problema nuestro. Por eso mucha gente allá afuera no le podés predicar porque te conocen. Mascarita. No sé cómo hacer. Le pido a Dios que a mi familia le hable a alguien. Claro, vos no le podés hablar. Porque te conocen. ¿Qué hiciste después del culto? Algunos no llegan ni al auto. Ya se arrancó todo. Me echaste el día a perder. Había recibido una porción de Dios, me la arrancaste. No. Justamente uno tiene que tener, cuando empieza a estar maduro, que nada te robe la paz interior. Si yo dependo de lo que hacen los demás, ninguno tenemos oportunidades. Ya renunciemos acá, corta el video, listo. No me importa si sale mal el sonido. Yo tengo que conservar mi paz.
Si no, el diablo enseguida va a mandarme un emisario del cual sabe que yo voy a quebrar. ¿Recibieron algún emisario estos días en sus casas, en su diario vivir? ¿Algo raro? ¿Quién me lo mandó? El diablo. ¿Caíste en la trampa o no? No, me mantuve firme, en paz. Rompí algo así, pero como para sacarme un poquito la... Vamos a ver el pasaje y nos metemos en el texto y espero que hayas tenido una semana bendecida, de paz. Amén. Y que eso vaya creciendo. Evangelio de San Juan, capítulo 21, vamos a leer el versículo 1, un evento poderoso. ¿Lo tienen? El que no encuentra el Evangelio de San Juan es muy nuevo, ¿sí? Denle una mano ahí y dice, acá está, acá está. Y si es de muchos años, hace mucho que no lee la Biblia. Dice como título ¿qué? Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Entiendan que ese evento habla de que Jesús ya fue crucificado. Y Jesús ya no estaba más entre ellos. Un golpe durísimo. Terrible. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, imagínense toda la noche, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron a secas. ¿Qué le respondieron? Como si viniera alguien a tu casa, ¿tenés algo para comer? No. ¿Voy para tu casa, comemos algo? No. Ya lo conocés, ya no trae nada. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, que sería más o menos una cuadra. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, ¿qué dice ahí como algo importante? La red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Impresionante pasaje que lo hemos predicado en otras oportunidades y que por supuesto al tratarlo y meternos dentro de esta situación, por supuesto me hizo rápido rever nuestro presente actual como cristianos. Me hizo revisarme y revisar el entorno
eclesiástico, la vida de iglesia, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que estamos viviendo un tiempo de mucha dificultad. Entonces, cuando uno, lo que empiezo a decir ahora, con lo que dije al principio como introducción, creo que todos nos damos cuenta muy claramente que nos es difícil tratar eventos con familias, con personas individuales que les toca vivir solos o solas, con diferentes eventos donde a veces no tenemos una respuesta. No tenemos la forma y la manera de dar todo lo que se necesita. A veces le pasa a una madre con sus propios hijos. A veces le pasa a un padre que sabe que no está pudiendo responder a lo que entiende es una necesidad para sus hijos que están con él o que están lejos. Hay un montón de cosas que a veces entristecen, amargan y un poco resecan la garganta al punto de saber que estamos limitados. Y ahí es donde yo involucro a los cristianos. Ahí es donde involucro al pueblo de Dios. Donde yo decía al principio que aún haciendo la voluntad de Dios, uno queda involucrado en los diferentes traumas. Y es ahí donde cada uno de nosotros une nuestro presente con el sentimiento de los discípulos en el gran evento que estoy relatando, donde Jesús ya no estaba. ¿No estaba Jesús? Jesús les había hablado claramente a los discípulos o no. ¿Les dijo que él iba a morir en la cruz o no se los dijo? Se los dijo. Pero no lo entendieron. ¿Nos dijo el Señor que los últimos tiempos iban a ser malos? ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. ¿Dijo Jesús que en los últimos tiempos a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno? ¿Lo estamos viendo o no? ¿Nos asombramos? ¿Y qué digo con esto? Empezamos a darnos cuenta que no le es fácil a nadie el soportar tiempos de mucha presión y seguir funcionando de manera correcta con la fe que nos fue dada. Entonces, hay muchos cristianos que hoy perdieron el enfoque, perdieron la capacidad de tener una fe sustentada por una relación con Jesús en un tiempo hostil y dar una respuesta. Este es el punto vital de todo el sermón. Por eso como título le pusimos "Huelo algo en la orilla". ¿Se están entendiendo? ¿Lo visualizan ustedes? Por supuesto acá entendimos que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Cocinando un pez. Un pescadito bien de esos, no sé si le ha puesto alguna salsa, alguna cosita, pero por ahí, ¿ya empezás a oler? Más a esta hora. Huelo algo en la orilla. Ahora, el alcanzar esa orilla va a depender de decisiones. El alcanzar esa orilla para disfrutar lo que el Señor nos tiene preparado va a depender de qué hacemos en medio de nuestros conflictos. ¿Se entiende? O sea, estoy yendo a un punto directo donde muchos de nosotros podrían decir algunos, ante la presión, me corrí de su propósito. Ante las dificultades, no supe sostener la embarcación para el lugar correcto. Ante las dificultades, como pasa en este texto, tomé decisiones totalmente incorrectas, contrarias a la voluntad de Dios. Entonces yo ya te empiezo a hacer una pregunta para que reflexionemos. ¿Cómo estás viviendo y cómo estás reaccionando a estos tiempos hostiles, inesperados? ¿Cómo se sostiene tu fe? ¿Qué palabras tuviste para tu cónyuge? ¿Qué palabras tenés para tu entorno? ¿Cómo te estás desarrollando en tu diario vivir? Que dije, está lleno de hostilidades, está lleno a veces de noticias inesperadas, de las cuales, por supuesto, hacen que nuestro corazón quede exhibido de cuánto Jesús es dueño de nosotros. Yo te pregunto, ¿seguís siendo el dueño de tu vida vos o el dueño de tu vida Jesús?
Uno, por supuesto, por ahí diría, si es sincero, y realmente me parece que yo sigo gobernando mi vida. Y no estoy tan entendido y ubicado en lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que viva. Ahí es el problema, porque nos es fácil vivir en tiempos de milagros. ¿A cuántos les gusta decir, gloria a Dios, se levantó el paralítico de Betesda? Gloria a Dios, el Señor convirtió el agua en vino y la ceremonia sigue adelante y estamos disfrutando el mejor vino. Gloria a Dios que esa mujer del flujo de sangre fue restaurada y sanada. Gloria a Dios que el ciego Bartimeo ahora ve. ¿Cuántos quieren estar con Jesús ahí? ¿Cuántos quieren estar en la limitación de los 5.000? ¿Cuántos quieren estar en los diferentes milagros poderosos? La hija de Jairo que resucita. Empezamos a darnos cuenta que también nosotros en paralelo podíamos decir, hay gente que viene a los asaditos nada más. Ay, Jesús, ahora puede tener un asado el sábado. Es pedida de año. Hay gente que le gusta venir, vienen a las iglesias que dice, ¿qué hacen? ¿Una kermés? ¿Una fiesta? Sí, estoy, anotame. Pero ustedes saben que no todos están en los momentos duros y difíciles donde las cosas se ponen feas. Vos vas a querer decir, esto es imposible, yo tengo mis problemas, hermano, ocupate de tu vida. Yo tengo suficiente con lo mío. No sé si has respondido así. Aún un esposo le puede responder eso a su esposa o viceversa. Aún un padre puede responder de esa manera a sus hijos. Entonces ahí es donde las cosas se ponen complicadas y emerge lo que realmente te está gobernando. Y esta palabra nos va a confrontar de alguna manera para que realmente cada uno de nosotros saque una conclusión y por supuesto terminemos enfocados con la causa. Podamos terminar reposicionados. Por eso creo que va a ser precioso para que cada uno de nosotros después considere, que le ponga el peso a todo esto, para que uno diga, yo no voy a permitir tener un tiempo de malas decisiones. Yo creo que este es mi tiempo y voy a tomar buenas decisiones basadas en el consejo de Dios a través de su palabra. Amén. Creo que eso es lo más importante. Entonces, los discípulos, dijimos, estaban aterrados de lo que pasaba. Se escondieron, fueron en cuevas, se taparon, no querían que los encuentren porque los iban a matar. ¿Se acuerdan de la persecución? Y nosotros dijimos acá en estos tiempos, si nos estuviera pasando eso, ¿cuántos de ustedes estarían hoy acá? ¿Están golpeando la puerta, Martín, Miguel? ¿Quieren matar cristianos? No, yo vine al templo para disfrutar. No, te vienen a matar porque predicas el evangelio. No, yo no predico. Diablo, este no predica, déjalo salir. Pero si las cosas se ponen duras, y yo te hago una pregunta, ¿cómo estuviste funcionando desde marzo hasta hoy? Ay, pastor, pero ojo con lo que está diciendo, ya me está manipulando. Ya está poniendo cositas en mis pensamientos que no estoy de acuerdo. Estamos hablando de muerte. Estamos hablando de muerte en esos tiempos. ¿No murieron los discípulos del Señor? Entonces vuelvo a repetirte, ¿vieron que no estamos preparados para los malos momentos? Entonces ahí empiezas a darte cuenta que la fe tiene que ver con decisiones, no con lo que ves y entendés o cómo te va mejor o te va peor. Ahí está el punto. Entonces, Pedro, luego de haber quedado sorprendido, haber quedado frustrado, haber quedado confundido, no sé si te pasó, lo que hizo es volver a hacer lo que tenía él por costumbre. ¡Bum! Un evento terrible te saca literalmente ¿de qué? Del servirlo a él, como lo tendrían que servir los discípulos. ¿Se empieza a comprender esto? Yo quiero llevarte por etapas de tu vida que quizás las viviste, algunos la están viviendo y están cotejando. ¿Qué están haciendo? Cotejando. Si algunas cosas les van a ir bien, porque vienen a la iglesia, y no están todavía entendiendo que lo importante para que nos vaya bien es que hagamos su voluntad y no la nuestra.
Entonces empezamos a darnos cuenta que justamente la tendencia de todos nosotros, cuando las cosas se ponen complicadas, es irte a un lugar donde vos siempre funcionaste cómodamente. Hay un pleito, hay un problema, vos te fuiste a ese lugar conocido. Este es el punto. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de cómo funciona hoy, te vas a poder ver como un espejo a lo que hicieron estos discípulos. Dejan de servir. ¿A quién? Al Señor. Dejan de participar. Se vuelven las amistades del mundo. Yo lo que les digo, por supuesto, estoy hablando con una experiencia de algo de 30 años, mirando y observando las cosas que suceden a los santos de Dios, que bajo los efectos y las presiones del momento, lo que hacen es ir a ese lugar donde siempre funcionaron de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Alguno puede ir a esas amistades incorrectas, alguno se puede encerrar en un trabajo, alguno puede decir, no, yo me tengo que dedicar al trabajo porque, viste, si no, las cosas no funcionan, pero el problema de fondo es otro, las presiones. Yo me doy cuenta que mi casa se vino abajo desde que estoy haciendo tal cosa y me voy a dedicar a mi casa. Cuando termine de hacer mi casa, vuelvo al Señor. Cuando termine mis estudios, vuelvo al Señor. Cuando termine el noviazgo, vuelvo al Señor. Cuando me case, vuelvo al Señor. Cuando tenga los hijos y los críe, vuelvo al Señor. Cuando tenga mi... ¿Han escuchado algunos testimonios de eso? No, porque yo me tengo que dedicar a mis hijos, porque mirá al hijo del pastor. Todos están diciendo. ¿Vieron que buscan de alguna manera la gente? ¿Busca algo para apoyar su moción? ¿Viste que la gente está llena de excusas? Que delante de Dios se van a caer todas a pedazos. Porque el Señor te habla de manera individual y profunda a cada uno de nosotros. Vos no tenés que mirar las diferentes circunstancias de tu alrededor en cuanto a la fe. En cuanto a la fe. Porque tenemos cantidades de hombres y mujeres de Dios que hoy lamentablemente están muy lejos. Entonces, este es el punto. La pregunta es, en estas decisiones que estás tomando, que son las que te alejan de ese servicio cristocéntrico, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? Los discípulos aparentemente no hicieron nada raro, fueron a pescar, pero ese era el problema. Porque ese no fue el mandato. Y nosotros estamos justamente en un tiempo donde muchas veces vos estás resolviendo conflictos, vos estás tomando decisiones, vos estás sufriendo algunos eventos, vos estás en medio de reacomodar tu vida. Y este mensaje viene para que cada uno de nosotros lo comprenda desde el lugar correcto, que todo aquello que vos y yo hagamos fuera de la voluntad de Dios se nos va a complicar. Y Dios no lo va a aceptar. Y Dios no lo va a tomar en cuenta. Y eso los va a hacer sufrir. Y eso nos puede complicar aún más. Por eso creo que es importante que en estos días, después que demos la palabra, la puedas rumiar, la puedas volver a tratar, la puedas volver a leer, la puedas volver a asimilar, para que no sean mis palabras, sino que sean las palabras del Señor que te hable en lo profundo de tu corazón, en quién es Jesús para tu vida. ¿Quién es Jesús? ¿El que te arregla el matrimonio? ¿Quién es Jesús? El que salva a tus hijos. Se dan cuenta que esto está bien, pero no es el centro. El centro es que Jesús sea tu disfrute. De ahí todo lo demás tiene solución. Pero como perdemos el centro y el diablo es un especialista en desvirtuar, en desenfocarte, como perdés el centro, ahí vos te quedás estancado, estancada en un concepto superficial de lo que es Dios. Por eso yo siempre digo, Dios no es tu Papá Noel. Ahora que todo viene, escribí la cartita a Papá Noel.
Sí, Señor, yo quiero que toques, que hagas esto. Hoy venía acá venía a la iglesia en el auto y pongo un canal cristiano de radio y decía, nuestra hermana Josefa está pidiendo oración para que pueda vender su lavarropa. Ponele. Por un lado lo entiendo, a ver si me comprenden. Por un lado entiendo la necesidad de la persona, pero ¿vieron cómo estamos? ¿Vieron cómo estamos los cristianos? Ese es el problema. Estamos llenos de nuestras necesidades y seguro que por ahí esa mujer, a ver, ya estoy ubicándome en un lugar difícil, pero ¿cuánta gente pide por un montón de cosas, pero no está con el Señor? Y cuando la gente no está con el Señor, pide para sí mismo. Y si Jesús es tu fuente, vos tenés llenura y paz, y Dios va a añadir. No funciona diferente. Este es el punto. Entonces, ahí es donde nosotros siempre estamos intentando calmar la vida. En la presión me escapo. En la presión me escondo. En la presión me voy al jardín. En la presión cuido a alguien. En la presión no puedo. En la presión no, el trabajo, ¿sabes qué? Cuando te metes en cada uno de esos casos, en realidad el problema es que se descentraron de Jesucristo. Se salieron del centro. Entonces todo se torna crítico, todo se torna oscuro, todo se torna demandante. ¿Vieron los cristianos? Porque no me llaman, porque no me visitan, porque no me atienden, porque no me escuchan, porque no me... Dame. Bueno, hagamos entonces de esto una iglesia donde tengamos peticiones y vamos a orar por las peticiones y después nada más. Y esto no es el tema. Esa es la trampa del diablo. Entonces acá los discípulos de alguna manera estaban negando la situación y no la estaban enfrentando. La gente que va a decir, me cansé del matrimonio, me cansé de ella. Los hombres así tan duros, sin ningún movimiento, cosa que no tenga problema. Me cansé de él, pastor. Levántese una mujer que lo diga así. Entonces acá es donde uno dice, la mayoría se esconde y no lo enfrenta a los problemas. Se esconde y no enfrenta. Ejemplo, cuando vos venís a la iglesia y tu corazón se empieza a abrir, es muy posible que en algunos tengan situaciones espirituales que hagan que te vayas, hagan que te sientas incómodo, haga que no te guste, hagas que lo que digo yo te lo dije a vos, no, el pastor me lo dijo a mí, no voy más. Hay cosas que son así, ¿vieron qué pasa? Y dice, a mí, si vos te cuenta, claro, vos lo defendés, claro, el pastorcito. Y hay una pelea en la casa. Y nada que ver. Hay un enemigo que no quiere que perseveres porque tu corazón se está abriendo. Y en eso tenés que perseverar. ¿Cuántos entienden eso? Perseverá, porque estás ahí a las puertas de la victoria, pero tenés que seguir adelante. Entonces, fíjense que las malas decisiones de un Pedro arrastró un montón de gente. Las malas decisiones de un padre arrastran a su familia. Las malas decisiones de un esposo arrastran a su familia. De una esposa arrastran a su familia. Díganme si la mayoría de las cosas de las cuales lidiamos es porque gente que está a la cabeza, como estaba Pedro de alguna manera, al tomar una mala decisión arrastra a los otros. Mateo, un recaudador de impuestos. Natanael, un experto en la palabra. Simón, Zebedeo, del celote, un guerrero. ¿Qué saben de pesca? Si de embargo lo acompañaron. Entonces a veces tus decisiones incorrectas terminan arrastrando a lo que tenés alrededor. Más los que tienen un don y un talento de liderazgo. Mira, acá se hace lo que yo digo y si no, te vas. Alguna mujer como dice, ¿vos querés esto? No vas a la iglesia. Ya, enseguida colapsó de hombre. Ayúdanos, Señor, con el sonido. ¿Vos querés ver a tus hijos? ¿Vos querés que vaya a ese lugar donde te dicen cosas horribles? Yo quiero paz. No quiero que me condenen.
empezás a darte cuenta que hay un montón de cosas que pasan detrás de la escena. Entonces, acá, mucha gente a veces, sin sentido de propósito, sin fundamentos claros, siguen a gente porque ellos no tienen ningún sentido de propósito. Yo por eso cuando viene la gente al templo y quieren de alguna manera establecerse, les digo para dónde vamos, qué es lo que tenemos como visión, de qué manera lo hacemos, la enseñanza como un punto fundamental, la ciudad de refugio como una meta para poder sacar a la gente de lugares difíciles, que nos duelen, que no a veces no tenemos recursos para estar con ellos. O sea, pretendo que el que se establezca sepa para dónde va. Y si tengo que hablar con alguien, no puedo calmarlo, tengo que confrontarlo si es necesario para que esta persona tenga una vida correcta. Si no, hermano, acá no vas a poder estar. Porque es normal. Ahora, fíjense cómo mucha gente funciona así y arrastran a gente que no tiene ningún propósito, ningún destino claro. Entonces yo te pregunto a vos, en estos días, ¿a dónde estás yendo? Y pastor, estoy yendo a trabajar, tengo mi familia, sí, pero ¿a dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu consagración? ¿Cuál es tu deseo profundo unido con el Señor? ¿Qué es lo que te desvela para estar orando? ¿Cuáles son las causas que tenés que enfrentar y atacar y resolver? Porque hay un pasado que lo tenemos que resolver. ¿Están de acuerdo con eso? Hay un pasado emocional que tenés que resolverlo para que desde este presente al futuro vos sepas para dónde vas. Tengo claridad. Claridad, proceso, alineación y enfoque. Claridad, ¿qué quiero? Vos te sentás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Vamos para acá. Y si vamos a la iglesia, vamos por esto y por esto. Lo entiendo. Sé por qué voy. Sé que puede haber sufrimiento. Sé que puede haber opresiones. Sé que algunas cosas pueden seguir adelante y Dios no intervino. Empiezo a tener un cristiano maduro. Empiezo a tener una mujer madura, estable, firme en su carácter. No una chiquilina. No un chiquilín. Y dice, pastor, se puso medio... Estoy viendo las caras. Me dice, "Ay". ¿Vos querés una mujer chiquilina? Decímelo los hombres, díganme. No. ¿Vos, mujer, querés un hombre chiquilín? Ay, no sé, es del partido. No me llegas ni a los tobillos. ¿Me acompañás a la iglesia? No, no voy a ir. Vos no me vas a doblegar. ¿Pasaron unas cositas de esas ahí en la casa? Empezás a darte cuenta que esto es el punto. Entonces, Pedro comienza a arrojar su red. Tenemos donde justamente él sale a pescar a la noche, el día correcto, toma sus decisiones, van con la gente, con toda esta gente, algunos sabían algo, otros no sabían nada. En el caso mío, no sé mucho de pesca. Yo tengo autoridad. Yo cuando fui a pescar con mi hijo, le decía ayer cuando estaba escribiendo, mirá, estábamos hablando de otras cosas y salió lo del texto. Entonces le digo, ¿te acuerdas cuando fuimos a pescar ahí a Entre Ríos? ¿Y con qué encarnamos? Y no sé, con qué me dijo ahí, no sé. Le digo, ¿y qué pasó? ¿Vos no pescaste y yo pesqué? Porque yo le di la orden al pez. Pez. Pica. Y todos quedaron así. Sí, ¿te acordás que vinieron los viejos? Sí, claro, porque dice, ¿con qué encarnaste? ¿Y qué sé yo con qué encarné? Yo, ¿qué pez? Picó. Y otras veces que estuvimos allá en la costa, me acuerdo, con un pastor Dobrito, y decía, vos tenés que tirar así. Mi papá era de España, también me había enseñado, pero nunca estuve incursionando en eso. Es más, hoy en día sigo en falencia. Y estábamos con la caña y me dice, ve, así, se tira, así. Pum, tiró tan fuerte que trastabilló y se cayó de trompa dentro del mar. Sigo, así sí, pero así no. Pero entonces uno empieza a decir, ¿cómo tirás la red? Y no sé, yo me imagino tener cancha, ¿no es cierto? ¿Viste? Vos tenés que, no sé, si yo pues la tiro, se hace un nudo y cae ahí nomás. Esta gente Pedro estaba como, Pedro era su empresa. Me imagino que la tiraría perfecta. Ahora, el punto que empezamos nosotros a entender del texto, que cuando él la tira y la va a recoger, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Pescó algo o no pescó nada?
Entonces yo te pregunto, ¿dónde estás tirando la red? ¿Sabes algo de red? ¿Dónde estás tirando la red? Empezamos a darnos cuenta que esto tiene mucho que ver, en donde ahí este punto nos hace revisar que así como Pedro justamente está tirando la red para un lado o tirando la red para acá y para allá, es muy posible que por supuesto eso lo frustrará muchísimo, porque ahí donde Pedro tiraba, imagínense la cara de los discípulos. Imagínense, no sé, Natanael. Dice, Pedro, vos sos capo en esto, ¿no? Viste, a los hombres los humillás así, porque te dicen, vos estás hace años en esto, ¿no? Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Ya se pone mal, ya se pone como diciendo, me está desafiando. ¿Qué? Porque me estaba haciendo mal. Y me imagino Pedro esforzándose. Es horrible cuando vos estás mostrando hacer algo y no te sale. ¿Viste cuando ves a un padre le va a enseñar a patear al hijo y dice así, pegale, mi amor, con el empeine, 3 dedos. ¡Pum! Se va para allá la pelota. Y a veces sale mal, pero pará, 5 tiros y sale mal. Ese hombre se frustra. Te dice, vamos que ya el asado, venimos. Entonces yo te diría a vos, ¿tiraste redes en tus sueños? ¿Tiraste redes en tus rebeldías? ¿Tiraste redes para tomar tu casa? ¿Tiraste redes para tomar a ese hombre, a esa mujer? ¿Tiraste redes para tomar a tus hijos? ¿Tiraste redes, no sé, para recibirte de ese ministerio, para recibirte de esa profesión? Tiramos redes, pero cuando la vas a recoger te das cuenta que no pescaste nada. Yo sé que hay mujeres y hombres que ya tienen años por ahí como yo, 55, que dicen, pastor, si me dejara hablar, yo tiré redes por todo lado. Y justo me enganché lo que no tenía que engancharme. Padre, perdona por los míos pensamientos, lo dije. Te encerraste en tu negocio y el negocio fracasó. Te encerraste en tu trabajo y el trabajo fracasó. Te encerraste en una nueva relación y la relación quizás fracasó. Te encerraste en el nuevo incursionar en algo que pensabas que te iba a ir bien porque tenías calidad, capacidad, pero te fue mal. El punto ¿cuál es? Que acá Pedro y los discípulos estaban en una situación, diríamos, como dice un escritor, descarriada. Los discípulos estaban en una situación donde Dios no era el centro. Vos y yo pasamos por etapas de la vida donde ahora me dirías, es verdad, esto que estaba haciendo era bueno, era prometedor, no estaba mal, no es pecado, pero Dios no era el centro de mi vida. Porque si hubieses pecado, a Dios no lo veías más. ¿Pero qué me está diciendo, pastor? Me está diciendo que Dios es mi frustración. Si Dios sabe que te pierde, más vale te va a secar la pesca para recuperarte. ¿Cuánto quieren que Dios nos recupere a todos? Este es el punto. Yo te pregunto ahora, ¿te están fallando algunas cosas hoy? ¿Te está fallando tu entorno, tu situación familiar? ¿Te estás fallando vos mismo, vos misma? ¿Estás repitiendo el error? ¿Estás encauzando tu vida, no resolviendo el pasado? ¿Estás pretendiendo salir adelante sin que Jesús sea el Señor de una vez por todas? No a medias, no porque hoy estoy mal, no porque hoy es mi etapa nueva, es porque entiendo que sin Jesús no voy a pescar nunca, no me va a ir bien. Entonces creo que acá
Pedro, a tal punto de fracaso, de frustraciones, ¿vieron que dice la palabra? Él se quedó sin ropas. Imagínense, se sacó la camisa, se sacó y como que empezás a transpirar, empezás a estar mal, al punto que se queda desnudo. Me imagino el bochorno con todos los demás. Me imagino las risas de algunos. El murmullo de otro. ¿Para qué vinimos? Pensábamos que íbamos a zafar. Pensábamos que íbamos a comer algo. Pensábamos que íbamos a juntar algo de plata. Se frustra, se frustra, se frustra. ¿Y la enseñanza cuál es? Cuando vos estás sin Jesús como el centro, vos perdés la identidad y quedás desnudo. Quedas desnuda. Hablo de un interior, un corazón vacío, exhibido quizás en la vergüenza, exhibido en tu lugar incorrecto. Entonces, este punto es importantísimo. Es más, podríamos decir o opinar que en ese día en Tiberias, ahí en ese lugar, en ese agua, en ese mar, ¿qué podíamos saber? Que por ahí había incrédulos pescando. Escuchen, había gente incrédula pescando y pescaron bien. ¿Qué pasa? David lo llegó a decir a Dios: Señor, ¿cómo prosperan estos impíos? ¿Cuánta gente ustedes conocen? Sí, yo que voy a la iglesia todo me va mal. Mejor me salgo y prospero. Claro, porque el diablo te tiene ahí. Soportá este tiempo difícil. Dios nunca llega tarde. ¿Cuánto lo creen eso? Ahora, si soltás, es tu medida de fe. Entonces, capaz que Pedro mirando a los costados dice: ¿esta gente cómo pesca? ¿De dónde estoy yo? ¿Y a este cómo le va bien en el negocio? Y yo voy para atrás. ¿Y este qué es lo que pasa? Y encima que intento cumplir con el Señor. Dios te está probando. Dios está viendo quién es realmente el centro en tu vida. Ahí es donde creo que nosotros tenemos que tener mucha claridad. Entonces ahí uno dice, es muy posible que yo te dijera algo así, mano a mano, y uno me diga: sí, lo viví, lo pensé, lo sentí. Entonces, ahí está el trato. Dios va a estar con nosotros en esos tiempos, tratándonos por completo. Él va a seguir tratando con tu vida. Por eso, si vos haces un paneo de diferentes años o meses, Dios estuvo tratando, no te abandonó. Dios está esperando, y hoy hay un mensaje que llega a mi corazón y a tu corazón para rever, para reenfocarnos y empezar a darnos cuenta que hay cosas que las hicimos justamente sin Él. Pero la buena noticia y lo poderoso, que en su mala noche, que podíamos decir, las malas noches, Jesús viene por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Ay, qué lindo, esa parte me encanta. Jesús viene por mí. ¿Cuándo, Jorge? Cuando tenés éxito. ¿Conocen gente así? Cuando tenés un poquito más de posición, un poquito más de plata, ¿te va bien? ¿Qué pasa? ¿Se pegan los amigos? Y cuando las cosas se ponen feas, ¿quién viene? Jesús. ¿Qué, nos tiene que ir mal? Pero entiendan, Él nunca te va a abandonar. Va a estar en el éxito, en la victoria, y va a estar en tus derrotas. Pero lo más lindo que aún, y esta creo que es una parte que te quiebra, porque en realidad acá los discípulos lo que dijeron es: yo no sé qué pasó, pero Él no está más. Muchos de nosotros pueden pensar: yo no sé qué pasó, si el COVID o qué, pero siento que Dios no está. Yo no sé qué está pasando, pero mi familia cada vez está... Este es el punto neurálgico de tu sentir, de tu fe verdadera o tu fe falsa. Y con esto no te acuso, porque son momentos, procesos, que Dios quiere purificarte y purificarme. ¿Para hasta qué punto permanecemos? Dios nos dice en su palabra: cuando venga, hallaré fe. ¿Qué quiere decir? Que muchos dejaron, abandonaron, se desentendieron. ¿Por qué? Por la crudeza de la realidad, por lo duro y lo hostil de la realidad. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de tener una enseñanza y una impartición que sea correcta. De que vienen tiempos duros, santos, pero que Dios va a ser nuestro proveedor. Si Él es el centro, siempre ayuda viene. Ayuda viene de parte de nuestro Señor. Entonces, ahí es donde Jesús se arrima a ellos y
creo que las cosas comienzan a funcionar desde ese lugar. Yo creo que hoy en día podría decirle a mis enemigos, teniendo claridad de quién es Él, al fracaso, a la frustración, a la tristeza, a la depresión, a la angustia, decirle, Jesús viene por mí. Pero es lindo vivirlo. Yo he pasado momentos donde sé que las cosas estaban muy fuertes, muy feas, muy ventosas, muy tormentosas, y yo en mi intimidad decir, Jesús viene por mí. Jesús es mi Salvador. Ahora, hay que decirlo en una atmósfera hostil. Es fácil decirlo cuando Él viene. ¿Viste que viene? El tema es que vos te permanezca cuando todo está seco. Cuando tu esposa te ataca, cuando tu esposo te maltrata, cuando las cosas están muy duras, cuando los hijos se rebelan, cuando el entorno es muy hostil, ahí por dentro, o si querés lo hablas, sé que Jesús viene por mí. En mi noche difícil. El problema de ellos es que justamente Jesús va y no lo reconocen, dice ahí. ¿Qué pasa? Jesús va y no le reconocen. Y yo me preguntaba mientras escribía, digo, Señor, ¿cómo es? Si ellos estuvieron con vos, si ellos palparon los milagros, si ellos se sentaron con vos, y nosotros, y ahí es donde yo saco esta enseñanza, ¿será que me hablaste y no te reconocí? ¿Será que Dios nos habló específicamente en alguna etapa y no lo reconociste que era Él? Capaz que ahora mismo que yo te digo esto, estás diciendo, acá me parece que fue Dios y no le presté atención. Acá me parece que era el Señor y no le di el valor y la importancia que tenía. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Hijitos. ¿A cuántos le digan que le gusta que el Señor le diga hijitos? Hijita mía. Hijito mío. Qué amor el Señor, ¿eh? Estaban haciendo cualquier cosa ellos, no pescaban nada, y Jesús, hijitos míos. Y ahí que le dice, ¿tienen algo de comer? Y ahí ¿cuál fue la respuesta que dijimos? ¿Seco que fue? Dígamelo, a ver, háganme sentir la atmósfera hostil. ¿Hijitos tienen de comer? No. Bien, hicieron bien, ¿eh? Otra vez, sentí una onda negativa. ¿Hijitos tenían algo de comer? No. ¿Puedo ir a tu casa a hablar del Señor? No. Tengo un montón de problemas y te voy a atender tus problemas. Estoy cansado de la gente. ¿Alguno escuchó eso? No atiendas el teléfono porque... Corta la línea, corta. Apaga el celular. Bórralo. No, ¿cómo es? Bloquealo. Ay, no, ¿cuánto que bloquean rápido? Después se arrepiente. No, fue un chiste. Un carácter impulsivo, no transformado. Vos cuando todavía hagas cosas y después las pienses, vos tenés un problema de inmadurez. Vestido verde, pastor. Ya sé que estás bien verde, sí, se nota. Pero el amor del Señor brota en un momento, claro, ahí está Dios, ahí está. En un momento aparece ese amor y en otro aparece el odio. Conviven. Claro, porque el alma no está transformada, justamente ahí está el punto. Entonces, ahí es donde uno dice, no le puedo dar de comer al Señor cuando yo no vivo en su voluntad. Si yo hago su voluntad, soy un alimento para Él. Y Él me disfruta y yo lo disfruto. ¿Cuánto entienden eso? ¿Estás teniendo algo para darle de comer a Él? Qué lindo, ¿no? Cuando estamos acá haciendo la apertura y nos preparan el clima, vos decís, Señor, acá estoy. Ese es tu tiempo. Ahora, si hay gente que no tiene en orden su corazón, no tiene en orden sus pensamientos y sus deseos no son agradarle a Él, no va a poder ir a buscarlo. Se nutre de un tiempo hoy en el culto, se nutre de una reunión, pero no va a tener un lugar íntimo para hablar con Jesús porque no está dispuesto o dispuesta a poner en orden su corazón. Entonces, si yo, varón, estoy haciendo cosas incorrectas en la semana o en los días anteriores, yo no puedo presentarme de Dios y pasar de largo lo que estoy haciendo mal. ¿Se entiende eso? Entonces, muchísima gente se acostumbró
a interpretar a Dios, a hablar de Dios, a hablar de un texto, pero vivir mal. Y convencerse de que el cristiano no tiene que condenarse. No hay condena, no hay condena, no hay condena para los que creen en Dios, no hay condena para... Ah, pará, así no es el Evangelio. Es empezar a estar con el Señor y ser un disfrute. Ahí es donde el Señor come. Entonces, ahí es donde el que tiene todas las respuestas les hace una pregunta. Vieron que a veces lo hemos dicho en varias oportunidades y me encanta entender esto. ¿Ustedes piensan que el Señor no sabía que tenía algo, no tenía para comer? ¿Ustedes piensan que el Señor te pregunta algo que Él no sabe? Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes piensan que no sabía dónde estaba? Ezequiel, di que estos huesos secos se levanten. ¿Ustedes piensan que no sabía lo que iba a venir el Señor? ¿Que estaba sorprendido? Este es el punto importante. Elías, ¿qué haces acá en la cueva? ¿Ustedes piensan que no sabía Jesús porque estaba en la cueva? Jorge, ¿dónde estás? Que no te veo buscándome. ¿Ustedes piensan que no sabe dónde estoy? ¿Estás atareado, Jorge, con tus tareas y no buscas mi rostro? Y todos empezamos a entender que es importante la relación. ¿Es importante o no? Y si no tenemos relación con Él, entonces estamos justamente en un bache, en un vacío complicado de salir. Entonces, ahí es donde uno entiende que por más que trabaje duro, si no está el Señor, es en vano. ¿Cuánto lo están entendiendo? Decite a vos mismo, decís, entendé, Jorge, entendé. Por más que quieras hacer todo lo que es correcto, bueno, duradero, el trabajo, te esfuerces, es en vano si Él no es el centro. En algún momento la red se va a romper. Cuando lo va a buscar a Pedro en sus inicios, tienen una gran pesca milagrosa, pero las redes se rompían por la inmadurez. ¿Qué quiere decir? Lo enseñamos siempre. Si Dios te bendice y tu corazón no está maduro, todo lo que recibís de parte de Dios lo terminás perdiendo. Hagan un chequeo de años anteriores y dame las pérdidas que tuviste. ¿Por qué? Porque Dios no fue tu centro. Si Dios no es mi centro, todo es pérdida. Empiezo a darme cuenta que es importantísimo dar por sentado que mi vida sin Jesús, todo lo que yo haga, no va a prosperar. Pastor, me está sentenciando. Pastor, me está declarando el mal. No, te estoy diciendo que sin Jesús todo es pérdida. Vos tenés ahora una relación, vos tenés tus hijos, vos tenés tu trabajo. ¿Vos pensás que si Jesús no es el centro vas a poder sostener lo que tenés alrededor? Si ni vos te podés sostener, ni vos te aguantás a veces. Ay, pastor, no vaya tan... Algunos no tienen ganas de levantarse, luchan con pensamientos feos. Y no estoy hablando mal de eso, estoy diciendo que todavía Jesús no está en el lugar que debe de estar. Por eso hay gente que está prosperando en gran manera porque está tomando decisiones. Entonces, ahí es donde Jesús interviene y le dicen que es un punto neutral. Acá yo trato de ver el texto y decir, ¿cómo? ¿Es que no lo reconocieron? Y Jesús le dice, tiren la red, ¿a dónde? A la derecha. Capaz la estaban tirando a la izquierda. O por ahí en otro momento, en la noche, la tiraron para ambos lados. Sí, acá tengo algunos hombres de pesca. ¿Tuvieron algún fracaso en las pescas a veces? Yo conozco decir, lo que pasa es que yo no voy para pescar, voy para pasar un tiempo, me descargo. No reconocen la frustración de no haber pescado nada. Y si yo voy de pesca con alguien, me llevo una tirita de carne o algo, porque el pescado no... Pero Jesús le está diciendo, hey, tiren a la derecha. Y acá uno empieza a entender y a sostener en el corazón, quizás lo que está pidiéndonos Dios es un cambio de posición. Acá lo que nos está mostrando el Señor es que quizás nos diga, Jorge, el problema tuyo es que no estás enfocado conmigo. Vos perdiste la dirección. Vos dijiste que me amabas, sin embargo, haces lo que vos querés y no lo que yo quiero. Y mientras vos sigas pescando de esta manera, va a haber frustración.
Ahora vuelvo a comprender esto. Quizás había peces en el mar. Y Dios dijo, pues por medio de Jesucristo, peces, no vayan a esa red. ¿Vieron qué feo que es? Es como decir, Leo tiró una red, no vayan a esa red. Hasta que me busque a mí. Hasta que vuelva a posicionarse, sus redes no se van a llenar. No van a pescar nada. Ahora, ¿es malo el Señor? ¿O todos decimos que Él es bueno? ¿Él es bueno o es malo? Es bueno. Dios quiere el bien para vos, pero no de la manera que vos quieras. Entonces, lo bueno y justamente lo importante es que ellos tuvieron la posibilidad de no haberle hecho caso. ¿Es verdad o no? Porque el texto no te dice mucho, te está diciendo, tienen la red y ellos la tiraron, pero pongámonos en ese punto medio. ¿Este quién es? ¿Y por qué lo voy a hacer? Ahí está el punto. Pero yo sigo pescando, a mí me va a decir, pescador de primera. Este es el punto. Empezás a darte cuenta que no te gusta someterte a nada ni a nadie. Si no, revisate y fíjate tu rebeldía. ¿Viste cuando pones mal? Te vas a rebeldía. ¿Qué? Sí, si me muero. ¿Qué? A vos no te voy a obedecer. Y algunos se mueren en serio. Se murieron ya. Ya no están entre nosotros. Y están ahí en el paraíso, pero del lado feo. Rechinar de dientes. ¿Hay algún malo que puede resistir? Los demonios que están en medio nuestro y que intentan habitar cuerpos, ¿no se rebelaron? No dice la palabra, creen, pero tiemblan, pero no son rebeldes, dice la palabra. Creen, tiemblan, pero ¿son qué? Rebeldes. ¿No conocen cristianos que creen, tiemblan, pero no le hacen caso a Dios? Empezamos a darnos cuenta que el Señor va a un punto donde vos y yo sí o sí deberíamos de someternos y obedecerle. Entonces, en este punto ellos obedecieron. Gloria a Dios. En este punto de tu vida, ¿vas a obedecer a Dios? ¿Vas a obedecerle? Si Él te habla, ¿vas a obedecerle? Anótatelo ahí en tus apuntes. Voy a obedecerle, lo dije, el domingo 6 de diciembre del año 2020. Capaz que encuentres alguna página que le dijiste sí a Dios en el año 2017. Y tengas otra página en el año 2015. Y tengas otro cuaderno de apuntes en el año 2010. Y tengas otro apunte en el año 1998. Yo sabés que mi corazón te pertenece, pero vos conocés mi carne. Sí, el diablo también la conoce. Vive con vos. Sueña con vos, disfruta con vos. Tenés que matarlo. Tenés que decirle, este templo no lo vas a usar más. Te voy a destruir, diablo. Porque a partir de ahora voy a ser obediente a Dios. Entonces, que vos no hayas pecado nada, no quiere decir que haya algo muy importante cerca tuyo. ¿Cuántos dicen, hay algo cerca que lo estoy respirando? Estoy sintiendo que el agua se mueve un poquito. ¿Cuántos sienten eso? ¿Cuántos sienten que realmente, aunque haya muchas malas noches, algo bueno viene de parte de Dios si le hago caso, si le obedezco, si dejo de dar excusas, si empiezo a hacer lo que sé que debo hacer y no hice? Por eso depende de tu sinceridad en estos días. Entonces creo que hay algo que está esperando porque nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren tirar la red a la manera de Dios? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reposicionarnos del lugar donde estábamos. Si acá estabas en un lugar lejos, distante de Dios, más vale que te reubiques, porque recién ahí puedes tirar la red. Este es el punto importantísimo. Pueden ir subiendo los hermanos de la adoración. Entonces, ¿qué digo? Tenía la red correcta, tenía lo que realmente necesitaba, pero mi dirección era incorrecta. Mi corazón estaba enfocado de manera incorrecta.
Entonces, qué importante que en estos días vos te puedas reenfocar. Qué importante que en estos días, a rajatablas, vos puedas reposicionarte. ¿Qué es, pastor? Es ponerte en el lugar donde realmente Dios quiere que estés. Una mujer, un hombre sumiso, quebrantado en la presencia de Dios, un espíritu contrito y humillado, dependiente de Dios. Es importantísimo para que las cosas funcionen. Entonces, ahí es donde empiezo a entender que todo aquello que Dios tuvo y tiene para mi vida nunca se va a perder. ¿Cuánto lo creen eso? Empiezo a decir, eso está retenido. Me acuerdo siempre de la prédica que hicimos de un poderoso hombre de Dios que dice que cuando Abraham sacrifica a su hijo, acuérdense que estaba ¿qué? El cordero atado en la zarza. Y el cordero dice que era un milagro porque estaba en el monte. Los corderos no suben a los montes. Dios siempre tiene una provisión sobrenatural. Ahora entiendan, primero hay que sacrificar. Por eso nos cuesta mucho transitar de lo natural a lo sobrenatural. Nuestra visión, nuestras fuerzas están puestas en lo natural, en lo que nosotros sabemos, en lo que estamos acostumbrados. Y nunca pasamos de una dimensión a la otra. Entonces, este es el punto donde cada uno de ustedes está siendo procesado como mi vida. Jorge, ¿querés que me manifieste en esto? Entregame esta área. Jesús se les apareció. Pero acá hay un punto de desafíos. Acá hay un punto donde, por supuesto, Dios nos tiene una promesa dada. Que Él va a restituir los años que realmente comieron la oruga, el saltón, el revoltón. Ahora, ¿depende de qué? Depende de tu entrega. Eso no es gratis. Pastor, pero la salvación, sí, la salvación es la gracia de Dios. Pero luego viene tu voluntad. Luego viene tu entrega, tu compromiso, tu entender. Ahí es donde justamente ellos, al arrastrar, se dan cuenta que tienen una gran pesca. Es impresionante. ¿No habían pescado qué? En toda la noche. Llegan a la mañana, momento incorrecto para pescar. Momento que decís, no tires la red. Es como que a veces pasa bien los pescados de la luna llena, luna menguando. Todo tiene su tiempo. Pero para el Señor, que es el dueño del tiempo, no hay tiempo ni espacio ni nada que el hombre pueda determinar. Dios le dio una orden a los peces, llenen la red y se terminó. ¿Cuántos creen que en estos días, cuando vos te reposiciones y tires la red, Dios va a llenar esa red? ¿Cuántos lo creen? Ahora, fíjense, no es animal, es que tomes decisiones. Es que te pongas en el lugar correcto. Deja de jugar al evangelio. Deja de jugar a los compromisos. Deja de jugar a decir me quedo acá para después irte. Deja de jugar para hacer una familia y después irte. Deja de jugar. Deja de jugar. Porque Dios no juega. El diablo no juega. O la pasás mal sabiendo que tu final es el peor, o realmente te reposicionas y decís basta. Bastante gracia hubo de Dios que me sostuvo con vida. Algunos podían decir, yo sé que me hubiese vuelto loca, pero Dios no lo permitió. Yo sé que no estaría acá si Dios no me amara con las cosas locas que hice. Lo saben, pero ¿hasta cuándo? Pero ¿de qué manera tiene que proceder Dios? Entonces ahí es donde Juan, el adorador, lo reconoce. Pedro, es Jesús. Siempre que hay un adorador en un entorno, las bendiciones de Dios se van a desatar. ¿Cuántos lo creen eso? Y Pedro, acá está un punto trágico, en donde creo que para mí es importante que lo entendamos, porque creo que le pasó a muchos. Tienen la gran pesca, dice la palabra bien específicamente, 153 peces. La red no se rompía.
Pedro sabe que es Jesús. Y ahí hay un punto. La bendición y el dador de la bendición. La bendición y el que bendice. Porque ¿qué pasa? Muchos hermanos y hermanas en Cristo recogen la bendición, saben quién es el que bendice, pero se quedan más con la bendición que con aquel que da la bendición. Y no me equivoco. No me equivoco, porque yo he visto prosperar a santos y dejar la iglesia, el compromiso. Yo he visto a hombres que restauraron el hogar y se fueron del servicio. He visto a mujeres y hombres que tuvieron sus hijos y dejaron a Dios de lado. He visto a hombres y mujeres ser libertados de espíritus demoníacos y dejar a Dios de lado. He visto a hombres tener trabajos preciosos y olvidarse de su Dios. O sea, se quedaron con la pesca y no con el Dios que bendice. Y si quiero futurizar y relacionarlo con el texto, no te equivoques de vuelta. Si en estos días tenés una gran pesca, no cometas el error de volver a errar y fallar a Dios. ¿A qué te digo? Ellos fallaron y Dios dejó de buscarlos. Fallale 50 veces más. Te digo algo, Dios te va a amar igual, pero no vas a vivir bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Más te quiebra eso. Más nos parte el corazón. Porque Dios te va a amar de acá hasta que Él te lleve. Pero el tema es cómo viviste. Como cuando a veces siempre vamos a la lápida, fecha de nacimiento y fecha de la muerte. El tema es el guión. ¿Cómo viviste entre esas dos fechas? Entonces creo que son tiempos donde cada uno de nosotros tenemos que entender que vos no te quedes ahí. No te quedes con el dinero. No te quedes con la prosperidad. Sé sincero, sé sincera, definite en estos días. Dios está buscando una iglesia definida. Dios está buscando a hombres y mujeres que dejen de jugar a la familia linda, la familia Ingalls. Acá hay guerra. Acá el diablo está haciendo estragos. Acá hay una iglesia que, por supuesto, gran parte está vigente, intercediendo, comprometidos. Pero si vos analizás estos días, algunos de ustedes desaparecieron. Algunos de ustedes soltaron todo. Algunos de ustedes tuvieron miedo. Algunos de ustedes guardó su alma y la palabra dice que si guardas tu alma la perdés. Entonces la reflexión ¿cuál es? ¿Hicimos bien las cosas? ¿Dios no te dejó de amar? ¿Te juntaste con el mundo? ¿Hablaste más de la vida de iglesia? ¿Todavía sos un hombre, una mujer lamentablemente disminuido en tu espiritualidad? ¿Todavía es más real lo que ven tus ojos que lo que tendrían que ver los ojos de tu fe? Es importante confrontarnos. Es importante sacarnos la careta. Es importante que digas, yo fallé. Es importante que reconozcas que lo hiciste por interés. Es importante que reconozca a un hombre, si Dios no es mi centro, vuelvo a perder todo lo que tengo. Es importante que una mujer diga, yo sé por qué algunas cosas se vuelven a caer, porque yo no estoy en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pretendés? ¿Vivir de oraciones prestadas? Cuando vos no clamás ni por los tuyos. ¿Qué pretendemos? ¿Que Dios haga milagros gratuitos porque un día se te ocurrió venir al templo? Ay, vine a la iglesia, Señor. No juegues más. No deshonres más a tu Dios. Si es tu Dios. No, yo creo en Jesús. Sí, crees. ¿Y qué? ¿Sabes cuánta gente cree en Dios y no vive la voluntad de Dios? Santos, no te permitas jugar a la iglesia. Yo no lo permitiría nunca con mi esposa. Basta. Hay que hablar, y siempre lo hemos hecho. Hay que hablar de verdad.
se sufre, se duele, hay guerras, hay llantos, hay tristezas, hay victorias, hay glorias. Pero vos, cada uno de ustedes sabe qué momentos vivió. Y lo difícil que es tener que alguien te escuche. Y lo difícil que es que alguien te tome en serio. Y lo difícil que es que alguien haga un tiempo para escucharte y para ministrarte. Y lo difícil que es que alguien tenga empatía con tu caso. La mayoría están a sueldo. La mayoría toma esto como un tiempo de sustento. Y no es así. Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta que hay hombres, mujeres, jóvenes que tienen una real necesidad, si hay alguien que no los oye, si hay alguien que no invierte tiempo en ellos, esa gente se muere. Y algún día Dios nos va a pedir cuentas. Si lo hace conmigo, me va a decir: por cuanto más entendiste, más te demando, porque me revelé a tu vida. Y yo te pregunto, ¿Dios se reveló a tu vida? Hay cosas que deberes de cambiar. Hay cosas que hiciste mal. Tiraste redes por donde quisiste. Pedro también lo hizo. Pero cuando lo vio, dice el texto, que tomó la ropa. Escuchen esto. Que tomó la ropa. ¿Cómo estaba él? Desnudo. ¿Por qué? Porque no tenía identidad. Cuando lo ve a Jesús y toma decisiones, mira la pesca y mira a Jesús, él no duda en arrojarse al mar. Se viste, recupera la identidad y nada. ¿Cuánto están nadando ahora conmigo? Nada. Hasta la orilla. Porque no le importó la pesca. Lo más importante para Pedro era que Jesús estaba ahí. Si sabes dónde está Jesús, no dudes ni por un instante de abandonarlo todo. ¿De abandonarlo qué? ¿Pero cómo voy a abandonar todo, pastor? Este es el punto. Este es el punto. Cuando Pedro se acerca a la costa, acá está el punto del título del sermón. ¿Huelo algo en? ¿Quién lo huele? El que se arrojó. ¿Quién lo huele? El que se arriesga. ¿Quién lo huele? El que supo dejar lo que aparentemente era importante atrás. La pesca no era importante. ¿Quién lo huele? Y ahí yo digo, ¿cuántos están oliendo su familia del otro lado? Porque ¿qué estaba haciendo Jesús? Un pez con las brasas y tenía pan. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Yo sí tengo. Yo soy su alimento. Yo soy el que los sacio. Yo soy tu provisión. Yo soy tu fuente. Pedro, ¿vos tenés peces? Sí, Señor, crudos. Yo lo tengo cocinado. ¿Cuántos creen que Él tiene todo cocinado en la orilla? ¿Cuánto entienden que la eternidad sería como una orilla de la cual nosotros tendríamos que ver y Él tiene todo cocinado? He preparado moradas para cada uno de vosotros. ¿Cuántos quieren estar ahí? Hay que vivir bien acá. Hay que saber dejarlo todo acá. Entonces, cuando Pedro se encuentra con Jesús y tiene todo servido, y me imagino que ahí habrán hablado algo, Pedro puede decirle: Señor, dejé todo por vos. Sí, sí, pero todo lo que dejaste y entregaste por causa de mí. Mira para allá, Pedro. Mira quién viene. Todos los discípulos, dice que arrastran la barca y traen los 153 peces. Todo lo que vos y yo entreguemos a Jesús, nada de eso se va a perder. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que vos entregaste en sacrificio y en ofrenda, Dios nunca lo va a dejar perdido. Él le dice: Pedro, mirá, lo que vos dejaste, porque no escogiste eso, me escogiste a mí, más que a eso, yo te lo devuelvo. ¿Cuántos están creyendo que en estos días vamos a ver milagros?
Y lo que vos de una vez por todas diga: Padre, te lo entrego. Te entrego mis hijos. Te entrego mi matrimonio. Te entrego mi familia. Te entrego mi ministerio. Te entrego todo esto. Es tuyo, Señor. Yo me arrojo. Yo no puedo seguir buscando en el mundo lo que Él ya tiene para mí. Yo no puedo confundirme. Si hablamos del mar en la Biblia, hay muchas cosas para sacar riquezas. Hablamos del mundo. Los discípulos fueron al mundo a buscar sustento. Y hoy en día el cristiano sigue sin entender que es Dios primero para que Él te dé los peces y no se pierda ninguno. Si vos haces al revés y primero buscas tu sustento y luego a Él, eso lo perdés todo. ¿Se entiende, santos? Nos ponemos de pie. Padre Todopoderoso, oh Señor, siento que es un tiempo sublime de tomar decisiones. Y creo, Señor, fervientemente que ahora cada uno de nosotros tiene la capacidad de tener un aroma espiritual. Huelo algo en la orilla. ¡Hey! Ubícate ahí. Ubícate en ese contexto. Ubícate entre este presente y tu pasado y futuro, que nos están dando la posibilidad de tomar decisiones. Oh, Santo Espíritu, te pido, Señor, que alumbres ahora. Alumbra. Danos entendimiento. Señor, aquel hombre, aquella mujer que quizás tenga velados sus ojos, permitile ver. Aquel corazón endurecido por las presiones de la vida, por tiempos hostiles, Señor, pon un corazón ahora de carne. Mare soro vaende. Sí. Son momentos de tomar decisiones. Si alguno siente postrarse ahí en su hogar, aquí en el templo, creo que es un momento propicio. Quizás saliste hace muchas noches a tirar la red con buenas intenciones, pensando que todo estaba bien. Pero te diste cuenta que no pescaste nada. Este es el momento de volverse. Oh, sí, Santo Espíritu, ministra. Ve. Ve a ese lugar donde cada uno de nosotros volvió a lo que nos era costumbre. Quizás alguno volvió a ese lugar que conoce y se escondió. Se escondió en el ocio. Se escondió en la diversión del mundo, del momento. Pero no pesqué nada. Quizás tiraste una red a esa relación. Quizás tiraste una red a ese negocio, a ese emprendimiento. Pero sin Él no pesqué nada. Ahí, a esas malas noches, vino Jesús, bendito, soberano. Te pido que ahora, Santo Espíritu, vayas a ese corazón necesitado,
vayas a ese corazón desenfocado y vuélvelos a Él. Sí, fue Jesús quien te fue a buscar. Fue Jesús quien te puso el sentir para venir. Fue Jesús que te hizo sentir incómodo, incómoda. Fue Jesús el que se apareció en tu noche mala o en tus noches malas y te dijo, te dio una orden: tira la red. Ahí hay un punto que ahora tu corazón lo está entendiendo, lo está sabiendo. Es una red espiritual. Es una red que la arroja a tu corazón. Tu corazón debe de decidir obedecerle. Deja esos enojos. Deja esos cuestionamientos. Perdonate o perdoná. Padre, ministra ahora. Este es un momento específico, es un momento donde se definen cosas, es un momento donde el enemigo intenta turbarte, pero es ahora que no te permitas estar distraído, distraída, y puedas enfocarte, puedas tomar tu posición que quizás perdiste. Y veleré, espíritu de vida. Tu corazón debe ponerse en orden. Tu corazón tiene que entender que Él debe ser el dueño, Él debe ser el Señor. Él debe ser tu búsqueda. No son tus hijos, no es tu cónyuge, no es tu trabajo, no es el dinero, es Él. Él es mi necesidad. ¿Sí? Es ahí. Es ahí donde suceden las cosas. Es ahí donde Dios tiene provisión, donde Dios tiene la autoridad para poner en tu red lo que tanto anhelabas, lo que tanto deseabas, lo verdadero, lo puro, lo correcto. Pero el Señor debe ser la fuente, el recurso. Ahí, párate ahí. Porque es ahora donde estás resolviendo cosas en tu espíritu. Es ahí. Es ahí donde hay una lucha. Mirar hacia atrás, el temor, el miedo, la frustración, el fracaso, las dudas. Yo sé que te abruman. Yo sé que todavía algunos desconfían. Pero son los momentos donde debes decidirte por Él. Lo que viene a tu red es lo correcto. Padre, inclina tu rostro y oye el clamor que ahora brota del corazón de tus hijos e hijas. Andarabayalaik, Induruboe, algo está pasando. Son decisiones verdaderas. Es ahí donde tu red se va a llenar. Es ahí donde provisión de Dios viene. Es ahí donde no vas a perder nada de lo que estás dispuesto a entregar. Si ayuda viene. Sí, es ahí.
Entre el pasado y el futuro hay un presente que tomás decisiones ahora. Si lo dejaste todo, si le diste la espalda a Jesús, ahora es el momento de un tiempo nuevo. Sí, Espíritu Santo, obra ahora. Obra ahora. En ese corazón quebrantado, obra ahora. En ese corazón que entendió. En ese corazón que dijo: ¿a dónde tiro la red, Señor? Sí. Viene a tu vida lo de Dios. Viene a tu vida las fuerzas. Viene a tu vida la voluntad de Dios. Viene a tu vida lo verdadero. Viene a tu vida el compromiso. Viene a tu vida el que lo vas a sustentar. Viene a tu vida tus hijos. Viene a tu vida tu familia. Oh Dios, Padre, haz un milagro ahora. Move lo que es necesario mover. Ata lo que es necesario atar, Señor. Pero suelta vida sobre tu pueblo. Suelta vida sobre cada hombre que hoy toma una decisión. Suelta vida sobre cada corazón de mujeres que hoy toman una decisión, que han sabido volverse a ti de corazón, Dios. Suelta vida sobre ese joven que tiene anhelos y deseos. Suelta. Llena, Señor, cada corazón que es una red. Llénalos con tu vida. Llénalo con tu propósito. Decirle: Dios, lléname. Dios, tú llegas justo a tiempo. Y acá llega el momento. Acá va a venir el momento. Y esto háblalo con Dios. Háblalo con Dios, por favor. Que te dé la capacidad de no volver a confundirte. Señor, capacítanos en que cuando veamos la red llena, yo me arroje a ti. Señor, no permita que nada ni nadie suplan lo que a ti te pertenece. Pedro se supo arrojar. Yo creo que hay corazones que hoy están recuperando la identidad que perdieron. Identidad de ser hechos hijos suyos, hijitos. Oh, si mi corazón se vuelve a ti, aunque el matrimonio sea restaurado, aunque mis hijos sean restaurados y reconciliados contigo, aunque el negocio, las riquezas vengan en abundancia en mi vida, yo me volveré a ti. Aunque me vaya bien y todo comience a salir como me lo has dicho, yo no vuelvo atrás. Deja esa barca, tírate y nada. Tírate y arrojate a sus pies. Sí, Señor. Yo vuelo algo. Oh. Sí, mi rey. Yo vuelo algo en la orilla. ¿Cuántos están nadando en el río del Espíritu? Vienen años de bendición. Vienen años de luchas y victorias. Vienen años de recuperar el botín. Vienen años de estabilidad emocional. Vienen años de ver bien a nuestros hijos. Sí, vuelo algo. Oh, Padre Todopoderoso, hay algo que está pasando ahora. Levanta tus brazos
y tener un tiempo personal con Dios, por lo que ha de venir, por lo que estás dispuesto a hacer, por lo que estás dispuesta a concretar. Nadie te lo puede robar, es tu decisión. Sí, huelo algo. Oh, olvídate de no haber pescado nada. Tu red está llena. Sí, el diablo no lo puede evitar. Nada de lo que es tuyo, nada de lo que te pertenece te puede ser robado. Sí, Señor, lo entendió mi alma. El punto es consagrarte. El punto es buscarlo a Él primero. Si estás de acuerdo, subamos al monte. Sí, arrojaste al río del Espíritu. Amor de amar. Sí. Lo haces con un corazón que sabe a dónde va, que sabe a quién le pertenece. Sí, ¿cuántos hombres y mujeres veo decididos hoy? Sí, yo me arrojo de la barca. Sí, voy en pos de Jesús, amaré de Lobondamba. En veroso mondendamba y son solo donde y limpanda navarendo ondambe verendanda navarara y no. Sí, algo está pasando. Dice, nada porque estás vestido. Sí, tu red está llena. Yo sé que fue Él. Erendamba, erendendo, urosande, erendaha, urosondolo, yendendere, kendandolo, yendandolo. Algo está pasando, este espíritu que disfruta. Y vuelo, noches de abundancia de vida, vuelo a victoria, vuelo ver a mis hijos alrededor de mi mesa, buenos tiempos, porque supe guerrear, porque supe pelear, porque supe permanecer en los momentos difíciles. Vuelo, monendendo, berindando, so, y camba, belendondoro, eren su, belendamba, la vaende, usandai. Sí, te diste cuenta que el diablo no tiene nada que ver. Sí. Son tus decisiones. Es esa red, la de tu corazón. Haré oros emet vivit so. Pero ahora estás en otra posición. Sí. Jesús es mi fuente, Jesús es mi paz. Sí, lo entendí. Voy en pos de Él. No voy en Dambay, en Bosu, en Dambay. Dicondo, besandele, en Dambay.
Sí, 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 sí. ¡Fluye! ¡Fluye! Sí, sí, soy renovado, soy transformado. Sí, Dios. Sí, Señor. Sí, Padre. Tu pueblo lo entiende y lo aprecia en el Espíritu. Sabemos dónde estamos, sabemos cuál es esta atmósfera y sabemos que también tenemos que descender. Los discípulos comieron de lo que Jesús tenía y luego tuvieron que volver a la fuente, estar con Jesús y servirlo a Él. Y tuvieron luchas, pero nunca más volvieron atrás. Señor, cada uno de los que estamos aquí sabemos que no depende de ti, porque tú ya lo hiciste todo. Depende de sostener nuestras decisiones. Depende de hacerle frente a quien sabemos que está vencido. Depende de guardarnos en santidad. Depende de guardarnos, de no andar de vuelta en malos caminos. Depende de nuestro compromiso de manera constante. Depende de la búsqueda. Señor, si lo entendiste, habla con Él. Y ponete a cuentas y decirle: Dios, sí, Espíritu Santo, ve a ese lugar donde antes tenía dificultades y afírmate, instruíme, capacítame, que tus promesas las pueda encontrar y proclamar viviéndolas. Señor, dame la capacidad de estar vigilante y atentos para permanecer en tus caminos. Padre, ungí a tu pueblo en esta hora, a esos corazones que tomaron decisiones y a otros que tu amor permanezca con ellos. Líbralos del mal, guardalos para que no sean destruidos y que algún día que tomen decisiones se vuelvan a ti de todo corazón. Pero Padre, que tu pueblo sepa vivir eficazmente, para no vivir en derrota sino en victoria. Aunque los tiempos sean malos, tu pueblo estará en paz. Aunque los tiempos sean duros, tu pueblo disfruta tu victoria. Aunque, Señor, el maligno siga teniendo impronta contra tus santos, tú los salvarás de todo. Y Señor, creemos y confiamos, así como venciste la muerte y le quitaste el aguijón y nos preparaste moradas y subiste al Padre y estás sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, cada uno de nosotros terminará en sus moradas en victoria, porque estamos comprometidos, decididos a permanecer, decididos a seguir tu consejo, decididos a comer de Jesús. Y cada uno de nosotros, con gratitud, te da un fuerte grito de victoria, aplauso comprometido, tomando decisiones, sabiendo que viene. Padre, en este monte, dale a tu pueblo las herramientas. Espíritu Santo, que
Decirle a Dios, Espíritu Santo, cumplí tu propósito, vence en mí, hacelo todo. Quiero servirte, quiero conocerte aún más. Voy por la familia, voy por mis hijos, voy por mi matrimonio, voy a ayudar al prójimo, voy, úsame. Sí, Padre, nos vamos. Sí, vuelo algo en la orilla, es mi Señor que vino por mí, no me dejó en mis noches malas, yo sé que iba a venir por mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Iglesia preciosa. Que realmente sean días de un gran compromiso, de una gran búsqueda, de un sentir profundo, de que Dios tiene todo preparado. Nuestras redes van a estar llenas de su propósito. Amén. Tengamos una semana más que victoriosa y gloriosa, disfrutando las victorias del Señor. Gloria a Dios.